nosotros el congresista de Fuerza 2011, Rolando Reategui, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, y el congresista de la Alianza por el Gran Cambio, Juan Carlos Seguren, el integrante de la Comisión de Economía y también integrante de la Comisión de Presupuesto. Con ellos vamos a hablar de lo que se le viene a Castilla, el interminable pliego de reclamos de todos los que quieren aumento de sueldos, que empezó con las durísimas declaraciones del señor César San Martín el día de ayer. Recordemos un poquito qué dijo el presidente del Poder Judicial. Si el señor Castillo quiere hacer un cambio en la perspectiva normativa, que está en su derecho, pues que lo plantee el Parlamento y no que hable sin fundamento agrediendo al Poder Judicial. Eso es inaceptable para el Poder Judicial. Somos firmes y somos claros. Así que, y con los jueces no se juega. Hasta para eso no han tenido la delicadeza de dirigirse como corresponde a un poder del Estado. Ese es otro motivo más de mi malestar institucional, porque yo represento al Poder Judicial. Así... Molestísimo el presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, y acá en realidad lo que está en juego es plata. Siempre los peores pleitos en esta vida son por dinero. El ministro de Economía le ha negado de alguna manera los fondos para la reforma salarial de los jueces, que era un reclamo justo, y sin embargo sí ha respaldado cosas como el pago millonario del bono agrario, que si bien las personas que perdieron sus tierras en la reforma agraria han esperado muchísimos años, pareciera que en esta larguísima cola de demandas no deberían ser los primeros de la lista. Pero dejemos que los representantes del Congreso, que finalmente son los que deciden cómo se gasta la plata en este país, aunque usted no lo crea, nos cuenten qué es lo que se va a hacer. ¿Cómo están, señores? Gracias por acompañarme. Gracias, Patricia. Tal vez uno de los problemas más grandes que enfrenta el señor Castilla es que de la campaña presidencial del señor Ollanta Humala, una de las grandes promesas fue justamente el aumento de sueldo para todos, a pesar de que durante el gobierno de Alan García se apretó mucho la soga con respecto a este tipo de promesas. Porque eso significa gasto corriente, significa que el Estado tiene que solventar un gasto que no es un mes, que no es un bono, que no es una gratificación de 28 de julio, sino es un gasto que tiene que de ahí en adelante sustentarse todos los meses, en parte con los impuestos de todos los peruanos. Si el pedido es justo o no, es un punto. Lo segundo es si el pedido es posible de cumplir. Tal vez esa debe ser el análisis más allá de la justicia del reclamo. ¿Qué está pasando exactamente en este momento con el pedido del señor San Martín y la respuesta del MEF, y cuál es el rol del Congreso en estos momentos? Bueno, el punto inicial, Patricia, es la demagogia que se produce en campañas, de la cual no estuvo exento el presidente Ollanta Humala. Hacer demagogia, ofrecer sueldos, ofrecer reivindicaciones salariales, etcétera, le pasa la factura. En segundo lugar, la improvisación en la gestión gubernamental. Ya tenemos año y medio y no ha habido un plan de mejora remunerativa, no ha habido un proyecto de reforma del Estado, de reestructuración, porque lo que tenemos es un enorme desorden salarial. Si se cumple con el planteamiento que está haciendo el Poder Judicial, vamos a tener jueces de paz, que es el nivel más bajo de la escala salarial de la magistratura, ganando 11.000 soles. Tema que nos parece bien, no nos parece un escándalo. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con un general, el general gana 7.000 soles, ¿no? Entonces, tiene secretarias en ministerios que ganan 6.000 soles y conserjes que ganan ese desorden 5.000. Es lo que en año y medio no ha podido resolver el Poder Ejecutivo. Hay anuncios, la carrera civil, etcétera, etcétera, pero no tenemos nada concreto, ¿no? Porque no ha habido planeamiento, ha habido improvisación en la gestión gubernamental, y no solo en ese tema, sino en tantos otros. Y el otro elemento es que efectivamente la ley señala que debe haber una escala como está planteada. El Tribunal Constitucional la ha ratificado. Y tenía que darse un consenso, un acuerdo que lo han venido trabajando con el Ejecutivo hace más de 5 meses. Claro, donde aparentemente, y termino la idea, de acuerdo a la información que tenemos, se pusieron de acuerdo. Lo que había en el señor San Martín es una indignación, ¿no? Por una palabra no respetada, digamos, ¿no? Había un acuerdo y el Ejecutivo ha dado marcha atrás. Ese es el escenario, eso indignado con razón al señor San Martín en representación del Poder Judicial. Hoy día habló el juez San Martín, o el día de ayer habló el juez San Martín en un reclamo que consideramos
legal, porque efectivamente la ley lo decía, y además sobre un acuerdo dado. Yo me pregunto qué va a pasar cuando haya que implementar los aumentos de sueldos de Fuerzas Armadas, de maestros, no los bonos, no lo que sea médicos, no lo que se ha hecho para salir del paso, ¿no? Porque sabemos que se han tomado medidas que se tenían que tomar para salir del paso. No es gasto corriente. Exacto, sino cuando efectivamente se tenga que cumplir con lo que estos gremios con justicia están reclamando hace mucho tiempo. Hay que reconocer también que un país que mejora económicamente debería traducir eso en mejores condiciones salariales para sus empleados. ¿Qué se viene? A mí la verdad que me da hasta estrés pensar. En una entrevista que tuvo hoy día Salomón Lerner, le preguntaron ¿qué cosa es lo que Humala te pedía? Que le explicara algo de economía, porque él no sabía. Entonces, imagínate un presidente que quiere que le expliquen algo más de economía, cuando justamente los sueldos del sector público son realmente una situación bastante complicada. Por ejemplo, un médico del MINSA te gana, uno que recién entra 1.200, ¿verdad? Ahora, podemos decir solo en defensa de Ollanta Humala, no lo de la demagogia, que creo que eso es algo con lo que él tiene que cargar, que este es un tema que arrastran por lo menos dos gobiernos seguidos. Pero ¿no? por supuesto. Yo recuerdo cuando salió una sentencia del Tribunal Constitucional, el propio presidente del Poder Judicial dijo, oye, sale tarde y extemporáneo, ¿verdad? Y que si bien está de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas no era posible poder aplicarlo. ¿Y por qué no era posible poder aplicarlo? Porque tenía que gastarse la mayoría del presupuesto que ahora lo está manejando. Pero también dentro, si bien es cierto que los jueces y los demás sectores necesitan ganar más, también veo que hay demasiadas asimetrías, por ejemplo, en la parte de que un juez supremo gana 25.000 por todo concepto, ¿verdad? Pero el abogado, el asesor que hace la sentencia, que hace todo el papeleo, gana 2.000 soles más algunos bonos, 2.000 soles más. Claro, pero ahí te entra la corrupción, pues, ¿no? Claro, entonces hay unas asimetrías tremendas y ya no te voy a hablar sobre el vocal superior, vocales de jueces de primera instancia. Todo esto está llevando a que hay una situación de malestar dentro del Poder Judicial, que no hay una división muy grande de estas asimetrías que no los tienen otros sectores, ¿verdad? Y por lo tanto poner esto, pagarles como sueldo por todo concepto, no solamente es un problema de ahora, es un problema futuro, ¿verdad? Porque si te imaginas poner todo el sueldo, la pensión, ¿cómo va a ser? Los gastos que tiene que provisionar el Estado para pagar esto va a ser muchísimo mayor y entramos en una espiral que tal vez no nos vaya a suceder lo mismo, que por gastar mucho vamos a estar igual que Grecia. ¿Te imaginas? Yo recuerdo que en Grecia hace 2 años la municipalidad de Atenas tenía 11.000 funcionarios. Una comunidad que hay 11.000 funcionarios, ¿cómo no puede hacer una previsión de gasto, de jubilación y de pagar mensualmente a estos funcionarios, ¿no? No nos vaya a suceder lo mismo acá en el Perú. Por lo tanto, creemos que si bien es cierto, hay que también cuadrarle al ministro de Economía, diciendo, ok, tienes que aprender también a gastar, porque si tú vas, que ellos han sido casi ineptos en poder gastar todo este año, ¿no? La ejecución de gasto que tiene ahora el gobierno central es muy pobre. Casi lo único que sabe hacer el gobierno con eficiencia es pagar sueldos, pues, ¿no? El problema es que tenemos un sector, digamos, no le quiero decir casta, porque no es la palabra, pero una burocracia, en el buen sentido del término. Y el Estado no tiene ni siquiera un registro claro de cuántos empleados hay en el sector público. Nadie tiene la cifra. Hay muchísimos regímenes salariales distintos de acuerdo con más o menos dónde caíste y en qué momento entraste. El bajón de sueldos de Alan García, para lo único que sirvió fue para crear figuras alternativas para que pudieran algunas personas mejorar sus condiciones salariales. Eso no se va a arreglar ahorita. Y sin embargo el Congreso aprueba la ley de presupuesto. Y de ustedes depende decir sí o no. Y vamos a ser francos, Juan Carlos, me acuerdo que además hemos comentado esto alguna vez en el periodo anterior, que no es una ley que se apruebe a veces con toda la calma del momento. O sea, que se aprueba a trompicones, a medianoche, a veces se les escapan unas tortugas gigantescas y están después ustedes mismos diciendo, oye, pero nadie nos dijo que habían cambiado a último minuto tal artículo que beneficia a tantos y cuantos empleados. Claro. ¿Cómo cambiamos? O sea, ¿por dónde empezamos? Yo diría son dos temas diferentes. La ley de presupuesto es una ley de periodicidad anual. Así es. O sea, sirve para un periodo. Tampoco te puedes demorar mucho porque se te pasa el año sin plata. Pues, ahí no lo vas a resolver, la problemática del empleo público.
el tema de empleo público requiere una famosa ley anunciada, gobierno tras gobierno, que es de la carrera civil. Así es. ¿No es cierto? Y eso es indispensable que se dé. Mientras tanto, ¿a ustedes no les queda más que aprobar el programa de gasto del gobierno? Así es, el anual. Porque en la futura ley de la carrera civil, que este gobierno lo ha anunciado hace mucho tiempo, Dios quiera que la presente, obviamente no se va a resolver en un año ni en dos, sino lo que se tiene que hacer son sentar las bases, ¿no? Para que en 5 o más años organizar el Estado, con dos características fundamentales, por lo menos, pueden ver muchas otras. Uno es meritocracia, que implica capacitación permanente, evaluación permanente, pago remunerado en función del logro de metas y objetivos y retiro de la carrera. Y retiro de la carrera en paralelo con ascensos, ¿no? Una carrera de ascenso. Y dos, el Estado tiene que ser competitivo. En toda organización público-privada, el éxito, la eficiencia está vinculado al capital humano. Entonces, si tienes buen capital humano, vamos a tener un Estado eficiente, un Estado que presta servicios adecuados. Si tienes mal capital humano, vamos a tener lo que tenemos hoy. Estado lento, burocrático, ineficiente y muchas veces corrupto. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Porque, ojo, que acá lo que hay es un choque de poderes. Es decir, que el Ejecutivo, el señor Castilla, le diga al señor San Martín, yo no le apruebo esto porque a mí me hace un par de reformas en su Poder Judicial, si no, no le doy la plata, es una humillación. O sea, el señor Castilla no está por encima del presidente del Poder Judicial, el señor San Martín. Son dos poderes del Estado que se equilibran y uno no puede, digamos, manipular al otro con la plata. Es que el parachoque es Castilla, pero el presidente de la República es el señor Ollantumala. Y estamos hablando de un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Entonces yo creo que el parachoque es Castilla y tendrá que hablar, pero obviamente presumo, creo, y así debe ser, tiene que expresar el pensamiento del presidente. Ahora, justamente vamos a ir a una pausa y quiero que el congresista Reategui nos conteste si esta mentada diferencia de poderes y equilibrio de poderes existe en nuestro país, o si estamos asistiendo siempre a un presidencialismo que puede humillar a un Congreso o puede humillar a un Poder Judicial, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, se necesitan como equilibrio del Poder Ejecutivo. Vamos a una pausa y volvemos.